Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para descubrir las joyas ocultas que nos ofrece la televisión turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de paisajes impresionantes, amores prohibidos y dramas que te robarán el aliento. Así es, hablaremos de las nuevas series turcas que nos transportan al corazón de la Turquía rural, donde la pasión florece en medio de la tradición y el conflicto. Prepárense para enamorarse de historias llenas de intensidad, giros inesperados y personajes inolvidables. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo las últimas novedades, reseñas y análisis de las mejores series turcas. Así que únete a nuestra comunidad de seriéfilos turcos. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos directo al grano. La televisión turca siempre se ha caracterizado por sus dramas urbanos llenos de glamour y ambición, pero en los últimos años hemos visto una explosión de series que nos llevan al campo, a esos pueblos pequeños donde las costumbres ancestrales aún tienen un gran peso. Estas series nos muestran una Turquía diferente, una Turquía auténtica, con sus desafíos y sus encantos. Y créanme, son adictivas. Son como un viaje en el tiempo y al corazón de la cultura turca, donde cada personaje, cada paisaje y cada melodía te atrapan en una red de emociones. La primera serie que quiero recomendarles es una que me ha tenido completamente enganchada. Se llama Yabancicekleri o Flores Silvestres, aunque aún no tiene título oficial en español. Imagínense esto, dos familias enemistadas durante generaciones, un pasado oscuro que los atormenta y dos jóvenes, Ela y KLC Concedilla, que se enamoran a pesar de todo. La química entre los protagonistas es palpable, la fotografía es impresionante y la trama está llena de secretos y mentiras que te mantendrán al borde del asiento. Ela es una joven fuerte y decidida que lucha por su felicidad, mientras que KLC Concedilla es un hombre atormentado por su pasado, pero con un gran corazón. Su amor es un desafío a las convenciones sociales y familiares, y verlos luchar por estar juntos es simplemente fascinante. Además, la banda sonora es preciosa, con canciones tradicionales turcas que le dan un toque aún más especial a la serie. Si les gustan las historias de amor prohibido con un toque de misterio y drama familiar, esta es para ustedes. Flores Silvestres es mucho más que una simple historia de amor. Es un reflejo de las tensiones sociales y culturales que aún persisten en algunas regiones de Turquía. La enemistad entre las familias, arraigada en un pasado nebuloso y lleno de rencor, es una metáfora de las divisiones que pueden existir en una comunidad. Ela y KLC Concedilla, al desafiar estas barreras, se convierten en símbolos de esperanza y de la posibilidad de superar los prejuicios. La serie explora temas como el honor, la lealtad, el perdón y la redención. Cada personaje tiene sus propios motivos y secretos, y a medida que la trama avanza, vamos descubriendo las capas ocultas de sus personalidades. La actuación de los protagonistas es impecable, transmitiendo la intensidad de sus emociones y la complejidad de sus dilemas. La dirección es cuidadosa y crea una atmósfera envolvente que te sumerge en el mundo de la serie. Los paisajes son un personaje más, con sus montañas imponentes, sus campos verdes y sus pueblos pintorescos que contrastan con la oscuridad del pasado. La música, con sus melodías melancólicas y sus letras evocadoras, complementa la narrativa y añade una capa extra de emoción. Otra serie que me ha encantado y que les recomiendo muchísimo es Gönüldağı, o Montaña del Corazón. Esta serie es un poco diferente a la anterior, ya que es más costumbrista y familiar. Nos cuenta la historia de tres primos, Taner, Ramazan y Veysel, que viven en un pequeño pueblo de Anatolia y sueñan con construir aviones. A pesar de las dificultades económicas y sociales, estos tres jóvenes nunca pierden la esperanza y luchan por hacer realidad sus sueños. Gönüldağı es una serie llena de optimismo, amistad y amor por la tierra. Los paisajes son preciosos, los personajes son entrañables y la historia es inspiradora. Te hace reír, te hace llorar y te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. Si buscas una serie que te levante el ánimo y te recuerde que los sueños se pueden hacer realidad, no te la pierdas. Además, tiene muchísimos capítulos, así que tendrás entretenimiento para rato. Montaña del Corazón es un canto a la vida sencilla y a los valores humanos. Es una serie que te conecta con tus raíces y te recuerda la importancia de la comunidad. Los tres primos son el corazón de la historia, cada uno con su propia personalidad y sus propios desafíos.
Tañer es el líder del grupo, el soñador que nunca se rinde. Ramazan es el ingenioso, el que siempre tiene una idea para solucionar los problemas. Veysel es el sensible, el que se preocupa por los demás. Juntos forman un equipo inseparable, unidos por la amistad y el amor por su pueblo. La serie muestra las costumbres y tradiciones de la vida rural en Anatolia, con sus fiestas, sus rituales y sus creencias. Los personajes secundarios son tan importantes como los protagonistas, cada uno con su propia historia y su propia voz. La serie aborda temas como la pobreza, la educación, la salud y el medio ambiente, pero siempre desde una perspectiva optimista y esperanzadora. La fotografía es impresionante, capturando la belleza de los paisajes y la autenticidad de los personajes. La música es alegre y pegadiza, reflejando el espíritu festivo de la serie. Y hablando de historias inspiradoras, no puedo dejar de mencionar Bir Zamanlar Kukurova, conocida en algunos países como Tierra Amarga. Esta serie es un drama épico que se desarrolla en la década de 1970 en la región de Kukurova, en el sur de Turquía. Zuleya y Yılmaz son una pareja que huye de Estambul después de un trágico incidente y se refugian en una granja donde comienzan a trabajar como jornaleros. Allí tendrán que enfrentarse a la crueldad del dueño de la tierra, Demir, quien se obsesiona con Zuleya. Tierra Amarga es una serie llena de pasión, venganza y lucha por la supervivencia. Los personajes son complejos y la trama está llena de giros inesperados. La ambientación es impecable y la fotografía es impresionante. Si te gustan las series con un toque de drama histórico y romances apasionados, esta es una apuesta segura. Además, tiene un elenco increíble y la historia te enganchará desde el primer capítulo. Prepárense para maratonearla. Tierra Amarga es una saga familiar que abarca varias generaciones y explora temas como la injusticia social, la ambición desmedida y el poder corrupto. Zuleya es una mujer fuerte y valiente que lucha por proteger a su familia y a su amor. Yılmaz es un hombre noble y apasionado que busca venganza contra aquellos que le hicieron daño. Demir es un villano carismático y despiadado que está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. La serie muestra la vida en las grandes fincas de Kukurova, donde los ricos viven rodeados de lujos mientras que los pobres luchan por sobrevivir. Los personajes secundarios son tan interesantes como los protagonistas, cada uno con su propia historia y su propia ambición. La serie aborda temas como la guerra, la política, la economía y la religión, mostrando cómo estos factores influyen en la vida de las personas. La ambientación es impecable, recreando la atmósfera de la década de 1970 con gran detalle. La fotografía es espectacular, capturando la belleza de los paisajes y la intensidad de las emociones. La música es dramática y emotiva, complementando la narrativa y añadiendo una capa extra de tensión. Pero la Turquía rural no solo es drama y romance, también tiene espacio para la comedia. Y en este género una serie que me ha sorprendido gratamente es Kalk Gidelim, o Vamos allá. Esta serie nos cuenta la historia de Mustafa Ali, un hombre de negocios que pierde todo su dinero y regresa a su pueblo natal con su familia. Allí tendrán que adaptarse a la vida en el campo y lidiar con las peculiares costumbres de sus vecinos. Kalk Gidelim es una serie divertida, tierna y llena de situaciones cómicas. Los personajes son encantadores y la trama es muy entretenida. Te hace reír a carcajadas y te hace sentir como en casa. Si buscas una serie para relajarte y pasar un buen rato, esta es perfecta. Además, te dará una visión divertida de la vida en los pueblos turcos. Te aseguro que te sacará una sonrisa. Vamos allá es una comedia familiar que celebra la vida sencilla y el valor de la comunidad. Mustafa Ali es un hombre arrogante y egocéntrico que aprende a valorar las cosas importantes de la vida cuando lo pierde todo. Su esposa, Nurkan, es una mujer fuerte y comprensiva que lo apoya en todo momento. Sus hijos Salim, Duygu y Khan son jóvenes que se adaptan a la vida en el campo con entusiasmo y alegría. Los vecinos del pueblo son personajes pintorescos y entrañables, cada uno con su propia personalidad y sus propias manías. La serie muestra las costumbres y tradiciones de la vida rural en Turquía, con sus fiestas, sus rituales y sus dichos populares. Los personajes secundarios son tan importantes como los protagonistas, cada uno con su propia historia y su propia peculiaridad. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la familia y el trabajo, pero siempre desde una perspectiva humorística y optimista. La dirección es ágil y dinámica, creando un ritmo constante que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final.
La música es alegre y pegadiza, reflejando el espíritu festivo de la serie. Y para terminar con mis recomendaciones, quiero hablarles de una serie que aún no es tan conocida, pero que creo que tiene mucho potencial, Van Velada, o Estoy en problemas. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Leila, una joven abogada que hereda una granja en un pueblo remoto. Allí tendrá que enfrentarse a los desafíos de la vida en el campo y lidiar con el carismático y algo problemático Volkan, el veterinario del pueblo. Estoy en problemas es una serie fresca, divertida y llena de química entre los protagonistas. Los paisajes son preciosos y la historia es muy entretenida. Si te gustan las comedias románticas con un toque rural, esta es una serie que vale la pena ver. Además, los actores son muy talentosos y la trama te enganchará desde el primer momento. Estoy en problemas es una comedia romántica que explora el choque entre la vida urbana y la vida rural. Leila es una mujer independiente y ambiciosa que se ve obligada a abandonar su vida en la ciudad para hacerse cargo de la granja que hereda de su abuela. Volkan es un hombre sencillo y honesto que ama la vida en el campo y se dedica a cuidar de los animales. La relación entre Leila y Volkan comienza con un choque de personalidades y estilos de vida, pero poco a poco se van enamorando el uno del otro. La serie muestra los desafíos y las oportunidades de la vida en el campo, con sus dificultades económicas y sus encantos naturales. Los personajes secundarios son divertidos y entrañables, cada uno con su propia historia y su propia peculiaridad. La serie aborda temas como el amor, la amistad, la familia y el trabajo, pero siempre desde una perspectiva humorística y romántica. La dirección es ágil y dinámica, creando un ritmo constante que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La música es alegre y pegadiza, reflejando el espíritu festivo de la serie. La química entre los protagonistas es innegable, creando momentos divertidos y románticos que te hacen suspirar. Así que ahí lo tienen, amigos, mis recomendaciones de series turcas que nos transportan al corazón de la Turquía rural. Espero que les haya gustado este recorrido por estos dramas y comedias llenas de pasión, amor y tradición. En resumen, hemos hablado de Yabancicekleri, o Flores Silvestres, un drama de amor prohibido con un toque de misterio, Gonulda, o Montaña del Corazón, una serie costumbrista llena de optimismo y amistad, Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga, un drama épico lleno de pasión y venganza, Kalk Gidelim, o Vamos Allá, una comedia familiar divertida y tierna, y Van Velada, o Estoy en problemas, una comedia romántica fresca y entretenida. Todas estas series ofrecen una ventana a la Turquía rural, mostrando su belleza, su complejidad y su encanto. Son historias que te emocionan, te hacen reír y te hacen reflexionar sobre la vida y los valores humanos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Ahora quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué otras series turcas ambientadas en el campo me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. También quiero saber qué tipo de series les gustaría que reseñara en el futuro. ¿Prefieren dramas históricos, comedias románticas o thrillers de suspenso? Déjenme sus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre series turcas. Su apoyo es fundamental para mí. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Recuerden que cada semana les traigo las últimas novedades, reseñas y análisis de las mejores series turcas, así que no se pierdan ninguna de mis publicaciones. Hasta la próxima.